hay que tomar en cuenta que el resultado electoral reciente, el del 2 de junio, ha marcado desde mi punto de vista un antes y un después en el sistema político mexicano. Esa es mi apreciación. Si esto no se veía todavía en el 2018, porque hubo la expectativa de los propios partidos, o como lo llegó a decir alguno de los dirigentes del propio PRI en su momento, que el fenómeno de la 4T era un accidente histórico como un acontecimiento pasajero. Es evidente que después del 2 de junio los que están empezando a ser pasajeros ya son otros, ¿no? Sí. Y esto hay que analizarlo porque tiene muchos efectos. Por una parte, prácticamente Morena en esta etapa se quedó sin competencia, sin quien le compita, por esa hegemonía que ha logrado hacer, pero además los propios partidos políticos que han sido derrotados se están encargando de socavar cada vez más su propia condición. Lo estamos viendo en el PRI, lo estamos viendo en el PAN, donde los dirigentes nacionales se mantienen echándole la culpa a otros del resultado que tuvieron y no han tenido lo que a mí me parecería que sería una actitud digna de hacerse a un lado como para poder refrescar a esos organismos políticos. Y eso ha llevado a que algunos observadores estén diciendo que pues están en su proceso de extinción. No estoy tan seguro si esa extinción sería tal o si sería una extinción inmediata o de largo plazo, o simplemente pasar a ser efectivamente parte pues, de una nueva chiquillada, decirlo así, porque si el sistema de partidos sigue permitiendo la sobrevivencia de este tipo de entes, por medio de que se mantengan los plurinominales, por ejemplo, que se mantengan las prerrogativas, entonces habrá estos partidos pequeños que alguna vez fueron hegemónicos como el PRI o mayoritarios como el PAN, y estaremos viviendo ya otro nuevo sistema de partidos. Una cosa que platicaremos después con los dirigentes de Morena es, ahora la lucha política real se va a dar dentro de Morena. El PRI, por lo que está haciendo, hasta donde yo sé, no se ha planteado desaparecer con la identidad que tiene. El hecho de que el dirigente Alito Moreno se mantenga y se quede ahí por 7 o 8 años más con el PRI tal y como está, es poca expectativa puede generarle a cualquier elector, sobre todo después de este resultado, ¿no? El PRI existió desde el poder y el PRI ha sobrevivido básicamente desde posiciones de poder. Apenas ahora, recientemente, se ha convertido en oposición. Ni siquiera cuando ganó el PAN, la presidencia de la República, el PRI fue absolutamente oposición, porque recordemos que en ese momento mantenía una buena parte de las gubernaturas en el país, pero además, digamos, cogobernaba con el PRI, con el PAN, perdón, teniendo control en el Congreso Federal y en muchos congresos estatales. Eso de alguna manera le permitió sobrevivir porque el PRI existe en función del poder, lo creó el poder político por revolucionario. Hoy que se queda prácticamente sin poder, tiene muy pocas posibilidades de sobrevivencia, a menos que hiciera un proceso de refundación que implicaría también no solamente la propuesta política, los documentos, sino también la imagen que le proyectes a la ciudadanía, la propuesta que se refleja en las personas. Y cuando el dirigente que ha llevado a la última etapa de desgracia electoral se aferra a mantenerse, pues yo no creo que aunque se cambiara de nombre, tiene posibilidades. Otra es lo cosa mismo, ¿no? Es lo mismo. El PAN sería una cosa distinta, porque el PAN ha sido el partido opositor histórico del sistema mexicano, ¿no? El PAN, al revés, se fundó desde la oposición, en 1939. Surge como un sector económico y social que se opone a la ideología revolucionaria del PRI, y toda la vida fue oposición. Una oposición que a veces se consideraba leal, pero la verdad es que logró sobrevivir lo suficiente como para poder llegar al poder. Y creo que si el PAN
replanteara o consolidara su ideario ideológico y reformara sus cuadros políticos, tiene mayores posibilidades de sobrevivir como el partido de oposición en México. También va a depender cómo quede el sistema de partidos, porque si desapareces todas las posibilidades de que la oposición se organice, pues van a estar con dificultades. Pero mi opinión es que entre estos dos grandes perdedores ahora, el PRI estaría encaminándose prácticamente a su inexistencia o a su existencia mínima, y el PAN tendría la posibilidad de resurgir como la oposición, digamos, democrática, liberal, de derecha, puede considerarse por algunos, que podría resurgir. Ese es el esquema que yo podría ver. Se está hablando de la posibilidad de el surgimiento de nuevos partidos. Sí. Eso también hay que ver cómo funciona, porque algunos de los personajes que encabezaron el movimiento rosa, el movimiento cívico que en algún momento apoyó a Xóchitl Gálvez, está haciendo un proceso de consultas a ver si se convierte en partido político, ¿no? Si eso surge, el PRI tiene mucho menos posibilidades de sobrevivir. Esa es mi opinión. Y no hay que descartar lo que pueda significar Movimiento Ciudadano. Pues vamos a ver. Le seguiría el camino del PRD, ¿no? Y como bien dices, pudiera surgir o aumentar en posicionamiento, en votación, en prerrogativas y poderse volver realmente una opción para el ciudadano, Movimiento Ciudadano, valga la redundancia. Sí, podría ser, porque su resultado pues no fue malo. El cálculo que hicieron a ellos les funcionó. No se redujeron en votos, al contrario, tuvieron un incremento relativo, pero les permite mantenerse. Pero nuevamente va a depender de lo que Morena decida que vaya a ser el sistema de partidos. Porque si los obliga a todos a ganar exclusivamente por mayoría simple, por ejemplo, en los congresos, pues lo que vamos a tener a lo mejor, que ese es el otro posible esquema, es partidos regionales. Ahí donde han logrado anclar su presencia en esas zonas del país, de ahí podrán ganar algún distrito o algunos distritos o presidencias municipales, tal vez alguna gubernatura, pero la otra posibilidad es que esta idea de los grandes partidos nacionales en este momento, con excepción de Morena, no lo tendríamos a la vista. En mucho tiempo, parece, sí. ¿no? Sí, eso es lo que se alcanza a ver. Sin embargo, también hay que decir que todo depende, insistiría en lo del sistema de partidos y el sistema electoral, cosa que está poniendo a discusión Morena, porque el electorado suele ser variable, puede ser a veces caprichoso en sus decisiones y llega a ser generoso. En otros países hemos visto cómo hay partidos que han gobernado durante mucho tiempo y después pasan a minorías, surgen nuevos partidos y hay algunos que incluso regresan. Lo estamos viendo actualmente en las elecciones que acaban de suceder en la Gran Bretaña, por ejemplo, o en Francia. Claro, son países muy acostumbrados a este esquema de democracia liberal, donde no está puesto en discusión para nada la existencia de las minorías. Eso sí. Pero en México incluso la gente es generosa. Me llamó mucho la atención, por ejemplo, que casos como Quintana Roo, por ejemplo, donde todo lo gana Morena, ¿no? Porque es un estado que históricamente ha sido muy López Obradorista y todo eso. Pero si uno ve, por ejemplo, Sonora, que es uno de los que más me llamó la atención, se conformó también ahí el nuevo Congreso en esta elección, y ahí el PRD que desaparece logra mantener el registro y pone a un diputado, logra meter un diputado plurinominal. Pero no solamente eso, ahí el PES va a tener un diputado en el nuevo Congreso. El PES que ya ni nos acordábamos que existe. O Nueva Alianza, que tampoco ya no existen a nivel nacional, pero ahí van a tener un diputado local. Entonces son partiditos que logran, insisto, sostenerse por la generosidad electoral o por la habilidad de sus dirigentes en regiones muy enfocadas del país. A mí me parece que eso no es malo para la democracia, pero a eso nos encaminamos a un partido hegemónico y ya veremos las nuevas luchas políticas que se den pues, al interior de Morena. Me parece que eso es lo que va a suceder. No, partidos nacionales va a ser muy difícil ya verlos en el corto plazo como tales,
E insisto, veamos cómo viene la reforma electoral que se está proponiendo, porque si les ponen más complicados a cualquier oposición la sobrevivencia en el campo político legal, pues menos vamos a tener esta competencia a la cual más o menos ya nos estábamos acostumbrando en los últimos años. Sí, los pretextos digamos que se van a acabar y el único responsable de lo bueno o lo malo que suceda pues va a ser el nuevo gran partido que va a gobernar a México, los estados y los municipios. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de